Aquí está. Vamos a ver una diapositiva de POC. Ya lo voy a compartir. Chicos, le quería mencionar algo. Me metí en un curso y la hora de los lunes, a la misma hora que entro los lunes con ustedes a la 1 de la tarde, comienzo unas clases. Entonces, quería ver si podíamos bajar un poquito la clase de nosotros, solamente de los lunes, como a las, de repente, 2:30, 3. Ustedes saben que yo no les doy, lo más que les doy es 1 hora y media, no llegamos a las 2 horas. Entonces, para ver si podíamos bajar la hora, porque los lunes sí terminaríamos, si estuviéramos presencial como a las 4:20, creo que es algo así. Entonces, yo les comento ahorita eso y hablamos entonces por el WhatsApp para poner la hora a las 3, a ver si me ayudan nada más los lunes, ¿oyeron? Está bien, profe. Ok, está bien, profe. Nada, se los agradecería mucho porque ya me comprometí en el bendito curso, entonces no puedo. Bueno, ahí están viendo las POC. Yo me imagino que en alguna clase les habrán mencionado lo que significa esta sigla. Esta sigla significa Point of Care Test. Son test que se hacen, la idea fue concebida para hacerle pruebas de índole de diagnóstico clínico de laboratorio a pacientes que estén encamados. O sea que en la cabecera de la cama del paciente se le hacen estas pruebas. Estas pruebas van a ser hechas por otro personal que no tiene que ver nada con el laboratorio clínico, puede ser un doctor, una enfermera, inclusive pueden ser familiares del paciente, inclusive puede ser el mismo paciente. Hay diversos términos. Miren aquí el montón de términos con los cuales se pueden referir a esa prueba. Están, por ejemplo, pruebas cerca del paciente, descentralizadas, auxiliares. O sea, si ustedes buscan todas estas nombres que están aquí, estas denominaciones, todos significan prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la definición que se tiene actualmente de POC? Asistencia al lado de la cama o en cualquier lugar donde esté el paciente o donde las decisiones son tomadas por el equipo de salud, estén donde estén. Un requisito indispensable para poder aplicar este tipo de pruebas es que debe haber conectividad, debe haber internet. El envío de la información que tiene que ser al médico porque él es el que va a tomar la decisión en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente. Entonces debe ser instantáneo, poder hacerlo las 24 horas y que el médico reciba instantáneamente el resultado una vez se aplique. Estas pruebas son muy rápidas. Entonces, esa es la definición actual que se tiene sobre este tipo de pruebas. ¿Qué más? Son pruebas, ya les dije que rápidas. Los resultados pueden estar entre 5 y 15 minutos, inclusive menos. Hasta 3 minutos hay algún tipo de pruebas. Y eso le da entonces al doctor la facilidad de que pueda mandar el tratamiento rápidamente para tomar una decisión oportuna. ¿Qué pruebas existen disponibles como POC? Estas son algunas, pero existe una gran cantidad de pruebas que se les puede realizar instantáneamente o casi instantáneamente al paciente. Entre esas, las requeridas urgentemente, las que más piden, pero inmediatamente serían los gases arteriales, la glucosa, los electrolitos, lactato, los hematocritos, tira reactiva de orina, que es bastante rápida. Las pruebas requeridas antes de 1 hora están las troponinas, troponina, el BNP y el dímero D tienen que ver con ataque o infarto al corazón. TP, TPT, fibrinógeno, las pruebas de embarazo, recuento leucocitario, PTC, creatinina, urea, amilasa, electrolito, PCR, lo que es la química de líquido cefalorraquídeo, que es glucosa y la glucosa y las proteínas totales. Entonces, las pruebas útiles antes de las 2 horas están las transaminasas, amonio y algunas otras pruebas.
Estos son los instrumentos o los dispositivos que más se utilizan para este tipo de pruebas. Ya ustedes conocen los cassettes. La ventaja de estos cassettes es que su sensibilidad y especificidad va más allá de los límites que podemos detectar con el suero y con el plasma. Miren el tipo de muestra, saliva, es una muestra que no es invasiva, un familiar puede fácilmente realizar esa prueba, no tiene que tener jeringuillas ni centrífugas en su casa. La sangre total también se puede hacer rápidamente un cuarto de urgencia sin necesidad de centrifugar y esperar que coagule una muestra, y muestras también como la orina. Entonces, estos tres tipos de muestras son fáciles o más fáciles de obtener sin necesidad que un personal capacitado, un laboratorista, un tecnólogo médico, entonces intervenga para realizar esa prueba. Aquí tenemos que en saliva puede realizarse la prueba del VIH con una gran sensibilidad, la hepatitis C y las drogas de abuso, las que se pueden detectar. Los dispositivos ven que son sumamente cómodos, fáciles de manipular, se pueden dejar en cualquier lugarcito, no consumen espacio. Hay lectores por si las personas, de repente los familiares o el mismo paciente no está capacitado para leer la prueba, el dispositivo puede ser un simple lector de la tira o del cassette. Introduce el cassette una vez le ha puesto la muestra, por ejemplo de orina, y el lector te realiza la lectura entonces de ese cassette. Estos dispositivos deben tener la tecnología wireless, pues que se puedan conectar a internet. También hay diferentes POC. Miren que virales podemos detectar un sinnúmero de virus, desde las hepatitis, influenza, rubiola, rotavirus, bacterianos como los streptococos, sífilis, etc. Parasitarios como la malaria, la leishmania, Chagas. Entonces, la lista es bastante amplia. Hay un sinnúmero de pruebas que se pueden hacer rápidamente. ¿Qué ventajas tiene? Que es un diagnóstico muy preciso, es muy rápido y toma entonces, el facultativo toma la decisión rápidamente. Aquí tenemos entonces los usos frecuentes de POC. ¿En qué sitios o bajo qué circunstancias se debería utilizar esas pruebas? Por ejemplo, la número 1 nos dice en situaciones de emergencia. Cuando el paciente llega en un estado grave al cuarto de urgencia, rápidamente se le puede brindar esta atención, obtener los electrolitos rápidamente, los gases arteriales rápidamente, utilizando entonces este tipo de dispositivo. Para el mejoramiento, entonces, también tenemos en esta parte, en el ámbito hospitalario, no solamente están los cuartos de urgencia, también están las unidades de cuidados intensivos, las áreas de cirugía, en donde usted sabe que muchas veces tienen que monitorear la cirugía, si hay pérdida de sangre, se puede utilizar un POC de hematocrito para ver si la persona está perdiendo un gran volumen de sangre y asimismo ver qué terapia le tienen que dar, si le tienen que colocar sangre, etc. En el 3 dice, cuando hay imposibilidad o discapacidad de traslado del paciente a estos laboratorios, el paciente, si está en disposición pues, económica de poder adquirir este tipo de dispositivo, sería muy bueno para él, para que el médico lo monitoree. En el cuarto, los servicios ambulatorios, no tienes que entrar a un laboratorio a hacerte el examen, entonces en la misma consulta externa de los hospitales, de los hospitales prácticamente, entonces pueden realizarse este tipo de diagnóstico. Y en el fortalecimiento también de la atención primaria, hay pacientes que de repente son mayores o están bien, quieren monitorearse, simplemente hacerse exámenes de rutina. Si están en la capacidad de adquirir los dispositivos, por supuesto lo pueden hacer. Entonces, lo que realiza este tipo de dispositivo o tecnología es hacer un screening, también un screening que se puede hacer masivamente, y monitorear entonces esos pacientes que regularmente cuando están en sus casas no presentan alguna sintomatología y quieren verificar si pueden padecer de una enfermedad
en el futuro. Por ejemplo, la glucosa, si ven cambios en la glucosa, entonces puede hacerse este monitoreo para realizar entonces que el médico le haga la detección temprana y prevenir, si se puede prevenir, o darles el tratamiento adecuado. En la antigüedad se conoce esta prueba como la primera POC. El paciente orinaba en el piso. Si tenía el azúcar alta, por supuesto va a estar en la orina del paciente. Llegaban las hormigas. Si las hormigas llegaban a estar ahí en la orina del paciente, significaba que ese paciente tenía el azúcar alta. Imagínense que en países, algunas partes de África, ustedes saben que es una región muy golpeada por la pobreza, hasta hace 20 años se dejó de usar esta POC rudimentaria para la detección de la diabetes. También se desarrolló en 1957 las tiras de orina, que fue el POC ya más avanzado para ese tiempo lo que se tenía, y después comenzaron a surgir poco a poco los diversos avances en esta tecnología. La que comenzó el boom de esta tecnología fueron los glucómetros, alrededor de 1969. Y cuando comenzó esta tecnología, ya les digo, se usaba más en los mismos consultorios médicos y en las casas de los pacientes. Así que las pruebas que más se utilizan, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es una región donde siempre se hacen estudios, están las tiras, las urinálisis por tira, la glucosa con los glucómetros y las pruebas de embarazo en orina. Si ustedes ven películas, siempre las mujeres están haciendo pruebas de embarazo y las están viendo con las tiras de orina, y eso es algo muy común en nuestros días también. Entonces eso así empezó hace muchísimo más tiempo, el uso de esta tecnología rápida. ¿Qué tenemos nosotros en el presente en el laboratorio clínico? Tenemos un diagnóstico molecular. Eso es a lo que se tiende en todas las secciones de laboratorio, no solamente microbiología, parasitología, tamizaje. El diagnóstico molecular va a abarcar todas y cada una de las secciones de laboratorio. Eso es a lo que tenemos entonces la tendencia a ir dentro del laboratorio clínico. También todos los resultados y las pruebas tienen que consolidarse en una plataforma única. Eso le da al doctor, en el laboratorio clínico, les estoy diciendo, le da al doctor la oportunidad de tener todos los exámenes con una sola referencia, y es más fácil entonces evaluar para ellos y tener un diagnóstico más claro. Y lo que existen ahora en muchas partes, en muchas regiones, son los laboratorios de referencia, en donde usted refiere determinada prueba que usted no tenga en su laboratorio a ese laboratorio que tiene entonces todas las certificaciones para realizarle una prueba adecuada. ¿Cuál es el futuro cercano en lo que se prevé que tenga, en lo que va a avanzar estas POC en un futuro cercano? ¿Qué se vislumbra? Se vislumbra que haya un aumento dramático en las POC, en las pruebas en casa. Si ustedes han visto, ahora con la pandemia, no podemos ni salir, nos hemos tenido que aguantar enfermedades aquí en las casas, con miedo de contaminarnos en los hospitales. Entonces, esta pandemia ha aumentado dramáticamente la compra, el avance de estos dispositivos, porque las personas lo que tienden es a monitorearse en casa. Son pruebas, ya les dije, que no son invasivas, se utilizan con diversos fluidos corporales, se puede usar la robótica, y va a haber un trabajo desde la casa, que significa que el paciente va a realizarse las pruebas y va a enviarle al médico los resultados. Y el médico entonces va a tomar las diversas decisiones. ¿Cuáles son otras ventajas que tiene las POC? Desde la década de los 90 va a disminuir el tiempo de respuesta. Las pruebas que antes se hacían con varios mililitros de suero, por lo menos un cc de suero,
ahora ha bajado a microlitros de sangre total. Puede haber menos errores porque tú estás manejando un solo paciente. Ese paciente tiene su dispositivo en su cama, en la cabecera de su cama, o lo tienes en tu casa. Y por supuesto menos papeleo, porque todo va a ser digital. Las ventajas para los pacientes que están hospitalizados en el uso de estas pruebas. Por ejemplo, hay una mínima manipulación y un transporte de muestras. A veces tienden los mensajeros que llevan las muestras de los lugares donde están los pacientes, las salas, al laboratorio, tiende a haber confusión, pérdida de muestra, etcétera. Entonces, esto se minimiza. La determinación se va a hacer en el mismo sitio donde está el paciente hospitalizado. Se reduce entonces el tiempo en la toma de decisiones porque inmediatamente tienes el resultado. Para ver qué más aquí. Con eso se reduce entonces las complicaciones, debería reducirse las complicaciones peri y postoperatorias y se reduce entonces las estancias en las visitas de urgencia porque rápidamente pueden ir saliendo de esos pacientes si tienen los exámenes más rápidamente. En los pacientes ambulatorios no visitan los hospitales porque ellos pueden realizarse las mismas pruebas en la casa y realizan entonces su autocontrol vigilado de su propia enfermedad, de lo que ellos ya tienen. En los cuidados agudos, o sea, en los pacientes que están en los cuidados críticos, se les puede monitorear constantemente los gases arteriales, esas pruebas, los electrolitos, que siempre están constantemente monitoreándoseles a ellos. Y se puede hacer, entonces, se logra un impacto en estas áreas. En los pacientes de cuidados crónicos, que son pacientes que ya saben que tienen una enfermedad y tienen que estarla monitoreando constantemente, entonces esto tiene, por supuesto, que un impacto positivo. Yo creo que ya todos, por lo menos en algún momento, ustedes debieron manejar algún glucómetro, haber hecho la pinchadita en el dedo, manejar el glucómetro, hacer la lectura, inclusive calibrar el aparato, pueden haber hecho también colocar lotes nuevos de tiras. Entonces, esto es muy básico para el cuidado de esos pacientes crónicos, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes. Hay pacientes que tienen dislipidemias o que tienen el colesterol alto, los triglicéridos altos, entonces ellos constantemente se pueden monitorear estas enfermedades utilizando los POC, estos dispositivos. ¿A dónde tiende a ir entonces esta tecnología? A que vaya a la investigación, no solamente que tenga acceso al diagnóstico clínico a los pacientes, sino que se pueda lograr hacer investigación a través de estos dispositivos. ¿Cuáles son los retos que se van a presentar o que presenta esta tecnología? Es que tenga una sostenibilidad económica, que pueda ser sostenible, que las casas comerciales puedan seguir fabricando y que encuentren un mercado, entonces, donde puedan vender sus productos y que tengan clientes que puedan adquirirlos. Que estos resultados deben ser relevantes para el médico. Y por supuesto que sí lo son. Ya con las diapositivas que les he mostrado y lo que les he dicho, claro que tienen una relevancia dentro del diagnóstico. Y que haya una integración de los resultados y que tenga un archivo electrónico, que esté disponible en la nube, un sitio donde los pacientes puedan guardar todos sus datos, su diagnóstico, y que eso se denomina entonces archivo electrónico. Yo no sé si alguna vez escucharon ustedes que por medio de la cédula íbamos a tener, corríjanme si me equivoco, que en la cédula íbamos a poder tener acceso a todos los registros de nuestros diagnósticos en los hospitales y que si usted iba de un hospital a otro o estaba fuera de su zona normal de donde vive, usted presentaba la cédula y si iba a un lugar público o un lugar privado, el médico que lo iba a atender tendría la capacidad de ver sus diagnósticos y los exámenes, todo lo que se ha hecho en el transcurso de su vida, porque eso iba a estar en la cédula. Entonces,
Eso sería, o sea, súper que ocurriera, que así como pagan el bono, que el bono solidario, que es a través de la cédula, se podría lograr entonces ese tipo de tecnología. Y eso es lo que se quiere entonces con el POC, que haya una nube para que todos esos archivos de los pacientes, lo que tengan médico, entonces tengan acceso los médicos para hacer entonces los diferentes diagnósticos. La OMS, por supuesto, que es el regente, ha desarrollado lineamientos para el desarrollo de diagnósticos de estos POC para ubicaciones en sitios de bajos ingresos, en sitios más con limitaciones, en lugares más pobres, que deberían tener entonces las empresas, deberían poder brindar esos servicios, esas POC en esas ciudades o en esos sitios a unos precios que sean más accesibles para la compra de esos equipos. Por supuesto que tengan una alta sensibilidad, especificidad, que sean fáciles de usar. Esa es la idea, ¿verdad? Que se pueda utilizar fácilmente, muy amigable, que el diagnóstico sea rápido y robusto, o sea, que tenga sentido, que no se necesite equipos, en este caso serían las tiras, que es lo más básico que existe, y que sea portátil, que usted donde vaya lo meta en su cartera y si tiene que ir a algún lugar, Volcán Barú, allá se haga su POC y tenga acceso entonces el médico a el monitoreo. Inclusive si ya usted sabe lo que tiene, no necesita enviar al médico, al menos que él se lo pida, ya usted sabe y maneja entonces su propia información. Para ver, bueno chicos, ¿alguna pregunta con respecto a esta diapositiva? ¿Qué les parece? No, profe. ¿Les Me parece? doy por ¿Les parece que está bien? No escuché, ¿cómo? ¿Les parece que está bien que nos hayan dejado a un lado a los tecnólogos? No. No, nos dejaron a un lado. Pero bueno, la tecnología sí es avalada y pienso que sí sería muy, en todos las situaciones que les presenté, en los pacientes crónicos que están en su casa y que pudieran acceder, ustedes imagínense que, bueno, no quiero que tengan ninguna enfermedad, ninguno de nosotros, pero que uno tenga una diabetes y se esté monitoreando, que tenga una, qué sé yo, te estés monitoreando y nada más envías esa información al médico y el médico te hace tu receta electrónica y tú vas a Rocha y te compras tu pastilla. No tienes ni que ir, te la traen aquí a tu casa. Entonces, eso es muy bueno. La tecnología buena ha sido aceptada por los gremios de los laboratoristas porque no compite con el conocimiento y con la forma, por ejemplo, de la obtención de las pruebas. No hay una firma, si se dan cuenta, aquí no hay firmas que te validen el resultado, porque quien en el laboratorio te valida que la prueba está correctamente hecha es la firma de un tecnólogo. Aquí no hay ninguna firma por ningún lado. Son pruebas tan rápidas de hacer y son altamente sensibles que el médico confía en el resultado de ese equipito. Sin embargo, pienso que para un diagnóstico ya claramente establecido, debe realizarse entonces en un laboratorio clínico. Tengo un video. Déjenme ver. Vamos a ver si quiere abrir. Saben que mi computadora no es HP. O si es HP, mentira, no es HP. Déjenme ver si quiere abrir esto. Un video de un gasómetro. Déjenme ver si es este. Creo que es este. Dame un segundito. Hubo hace años en el hospital donde yo trabajaba un altercado
con los médicos de los cuartos de urgencia y con el laboratorio. Ellos querían hacer las pruebas de VIH rápidas, las pruebas rápidas de VIH, y nosotros en el laboratorio nos opusimos. ¡Ay, qué lento, Dios! Nosotros nos opusimos, por supuesto, mandamos cartas a CONALAC, que es nuestro gremio, y CONALAC entonces se hizo su postura, y la postura era que no iban a permitir que médicos que no son idóneos, aquí lo tengo, a ver, médicos que no son idóneos para eso, hicieran entonces ese tipo de prueba. Y se logró que ellos no hicieran las pruebas rápidas, porque ellos nada más decían que era una gotita, porque hay unas pruebas de VIH en donde usted puede colocar la sangre total, no tienes que centrifugar. Y no, si nada más son 3 gotitas de sangre, tú las pones ahí y te salen las rayitas. Que, o sea, pero entonces yo también puedo mandar si para ver la garganta la tienes roja, te voy a mandar una ampicilina. Así no es la cosa. Entonces sí. Miren, chicos, están viendo esa YouTube, ¿verdad? Sí, profe. sí, Ajá. estamos viendo. Miren esa gasometría. Los gasómetros son inmensos, son como una estufa. Pero ese es súper pequeño. Y todo tiene las características generales, USB, etcétera, los puertos. Y lo que ocurre entonces dentro del equipo. El equipo tiene un chip, se le va a colocar un chip en ese equipo y todo se hace electrónicamente, las detecciones se hacen electrónicamente. Vamos a ver. Ahí va. Esa no es tecnóloga, esa es enfermera. Lleva su equipo, ya le tomó la muestra al paciente y escaneó la muestra. En la tarjeta colocó la sangre y la metió. Y miren, rápidamente entonces, la sangre va a pasar entonces por las diversas, los circuitos electrónicos, los detectores electrónicos. Y va enseguida rápidamente haciendo la detección de todos los parámetros. Y es un sinnúmero de parámetros que existe allí. Hay diversas tarjetas para determinar, hay combos. Usted escoge el combo que usted piensa que es mejor para su hospital. Y tiene los resultados en 30 segundos después de haber tomado la muestra. Miren eso, ese es un papel térmico. Enseguida le salen los resultados. Puedes ingresar una USB. Bueno, puedes mandarlo por Wi-Fi, por internet, y ahí va subiendo la información, porque el cuarto de urgencia está abajo, o cuidados críticos, y sube la información al médico, y el médico te dice enseguida cómo está ese paciente y qué hay que hacerle. Entonces, eso es así, algo de cómo funciona la tecnología en la cama del paciente. Bueno, chicos, entonces si no tienen